Dios les bendiga de forma enorme, de forma grandiosa a cada uno de ustedes, hermanos. Pues en esta oportunidad hoy estamos en el día martes 27 de julio del año 2021. Y bueno, pues vamos a aportar también acerca de este hermoso tema relacionado con el capítulo 5 del libro de Mateo en los versículos. Vamos a ver, para no confundirnos, en los versículos del 17 al 20. Y sin más demora, vamos a entrar en materia. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, dice, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, y aquí esta es una palabra muy contundente que el Señor Jesucristo dijo, y en cuanto a esto hay un sinnúmero de interrogantes que nos podemos estar haciendo, ¿verdad? Porque muchas personas a mí me han dicho, bueno, si el Señor Jesucristo cumplió la ley, pues yo también la tengo que cumplir. Me han dicho muchas personas. Entonces, en sí sería ver qué conlleva esta escritura. Y por eso es que a mí me gustaría examinarla. Se me olvidó saludarlos, perdónenme. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días a la hora que vaya a estar viendo este video. Muchas gracias. Y vamos a comenzar a escudriñar esta palabra. Voy a ir un poco rápido, pero esto es complejo, esto lleva mucho tiempo, son horas, son días, son meses, son años los que se lleva estudiando acerca de esto uno, y todavía seguimos estudiándolo para poder aportar un granito de arena para con todas las personas, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice el Señor Jesucristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que ver algunos detalles. El Señor Jesucristo vino a cumplir ¿cuál ley? En primer lugar, ¿cuál ley es que vino a cumplir el Señor Jesucristo? Y también si yo debo de cumplir esa ley. ¿Cómo es el asunto? Si el Señor Jesucristo ya la cumplió, ¿yo la debo de cumplir? ¿A qué ley se refiere? Entonces vamos a leer algunos versículos. Y hay que hacer énfasis en esto, en la ley y los profetas, porque una cosa es la ley y otra cosa son los profetas. La ley, según la palabra, es aquella que por medio de la ley, dice la Biblia, es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Entonces, donde no hay ley, no hay conocimiento de pecado. Pero venida la ley, dice la Biblia, viene el conocimiento del pecado. Y donde hay conocimiento del pecado, también viene la infracción por aquel pecado, ¿verdad? En otras palabras, si usted está en un lugar, usted puede estar haciendo y deshaciendo a su antojo, pero usted no conoce la ley. Hasta cuando la ley viene, entonces usted se ve y se confronta delante de aquella ley. Entonces usted dice, yo no puedo hacer esto, sí, yo puedo hacer aquello. De eso se trata. Vamos a leer entonces, vámonos al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a ir rápido. Romanos capítulo 6, versículo 14. Mire cómo dice la palabra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire cómo dice en primer lugar: no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Es importante, este es un punto importante que hay que aclarar, porque muchas personas
se supone que están bajo la gracia, pero ellos están como con un pie en la ley y están con un pie en la gracia. A mucha gente la están condenando por medio de la ley y les están metiendo mucho mandamiento conforme a la ley que ni ellos mismos cumplen, y ellos están en ese vaivén. Mucho ministro de Dios así está, enseñando pura ley, y ellos en la gracia. ¿Cómo es eso? Eso no puede ser, hermanos. Entonces vamos a seguir leyendo el otro versículo, el 15. Romanos 6:15. ¿Qué pues? Pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, hermanos, en ninguna manera. Vamos ahora, porque esto es rápido lo que vamos a hacer el día de hoy. Esto es una cápsula rápida. Vámonos al libro de Romanos, también en el capítulo 10, en los versículos 4 al 9. Mire qué belleza lo que dice aquí. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿A qué me refiero? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice, en cuanto a la ley mosaica. Entonces, como la ley mosaica era tan terrible, era tan difícil, el mismo Pablo dice, más la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice, yo he venido a cumplir la ley y no a abrogarla? Porque si Él no la hubiese cumplido, nosotros, nadie hubiese sido capaz de cumplirla. Porque la misma palabra dice que Él puede cumplir varios, pero si infringe uno, se hace acreedora y culpable de toda la ley. Eso es lo que vamos a estar escudriñando. Mire cómo dice aquí: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Era estricto aquello. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y el énfasis, el versículo 11. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí estamos haciendo énfasis en quién, en Jesús. En la ley mosaica se hacía énfasis en qué, en las ordenanzas, en los mandamientos, en todos aquellos estatutos. Pero venido Cristo, Él cumple, Él es el único que cumple la ley. Yo le he preguntado a muchas personas: ¿cuántos mandamientos cumple usted? Y me dicen: bueno, pues yo no mato, pues yo no robo, pues yo no codicio a la mujer, pero Y ya vamos a escudriñar un poco otros versículos para que estos mismos versículos vayan acreditando lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Vamos a seguir con otra escritura. ¿Para qué sirve entonces la ley? Si Cristo fue el único que tuvo que venir para poder tratar con el asunto de la ley, la tuvo que cumplir. Él fue el único. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál fue el propósito para que el Señor Jesucristo viniese de esa forma tan categórica y que solo Él pudiese rescatarnos de lo que la Biblia le llama la maldición de la ley? Vamos a leer los versículos porque son interesantísimos estos versículos, y vamos a enfocarnos en Gálatas 3 del versículo 19 al 24. Quiero leerlos. Gálatas 3 del versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Oiga bien, está clarito, está tácito, está determinado. Dice
que fue hecha a causa de las transgresiones de quién, de los hombres, ¿verdad? Hasta que viniese, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? A Cristo Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, dice. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, es importante saber estas cosas, porque muchas personas dicen, yo tengo que cumplir la ley a la cabalidad. Pero la Biblia dice que si la justicia fuese por la ley, aquí mismo dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no podía vivificar al hombre. Por eso fue menester de que el Señor Jesucristo viniera para crearnos otro camino hacia la justificación que es para con Dios. Hermanos, seguíamos leyendo, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a ver hasta qué versículo dice aquí, hasta el 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Tenemos que tomar en cuenta algo también, hermanos, que esta escritura directamente está dada al pueblo de los judíos, a los israelitas. Acuérdese que nosotros no venimos de los israelitas directamente, nosotros somos la no amada, la que no era pueblo. Por eso la misma Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no éramos. Nosotros somos el olivo silvestre, el que fue injertado en contra naturaleza, según el libro de Romanos, capítulo 11 también. Ahí lo pueden escudriñar ustedes también, hermanos. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir aquí? Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada a causa de las transgresiones. En otras palabras, la ley fue dada al hombre para hacerle ver pecador. Y el hombre imposibilitado en ese pecado se quería justificar de mil maneras, de mil acciones. En la ley, dice la Biblia, en el tiempo de la ley, hacían sacrificios, uno y otro sacrificio. Por eso fue necesario que el Cordero de Dios viniese y hiciese un solo sacrificio perfecto, duradero, inmortal, imperecedero, para los siglos de los siglos. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo viniera. Y entonces volvemos a un poco atrás. El fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Eso es lo que vamos a leer ahora. Gálatas 3:10. En Gálatas 3:10 nos vamos a enfrascar. ¿Y qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es que yo les digo, hermanos, por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir. Y Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque Él venía, Él era el Hijo de Dios, Él era el enviado, Él era el misterio escondido hasta ese entonces que fue revelado. ¿Para qué? Para que trajera un medio diferente de poder el hombre justificarse para con Dios. Si no, no hubiese sido posible, porque la misma escritura lo corrobora y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿A qué me refiero? Usted puede cumplir 5 mandamientos, 6, 7, 8, no los cumple todos. Entonces usted entra en esa maldición. Vamos a seguir escudriñando y la misma palabra nos va a ir dando las respuestas. Hermanos, vámonos ahora al libro de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, del versículo 8 en adelante.
Vamos a escudriñar la palabra. Santiago capítulo 2, del versículo 8 en adelante dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, oiga bien lo que le estoy diciendo, hermanos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dice el versículo 10, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, nadie puede venir aquí acreditándose de que cumple la ley, porque es mentira. La misma escritura dice que el único que cumplió la ley y fue para redimirnos de la maldición de la ley fue el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por dónde usted se va a estar justificando? ¿Se va a estar justificando usted por las obras de la ley o se va a estar justificando por la gracia que es en Cristo Jesús? Es una pregunta categórica que estoy haciendo en este momento, porque si usted está confiando en justificarse según las obras de la ley, dice la misma palabra en el libro de Gálatas: de la gracia habéis caído, los que os justificáis por las obras de la ley. Amén. Vamos a seguir escudriñando. ¿Qué nos está tratando de decir este versículo 10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en uno tan solo, se hace culpable de todos los mandamientos. Por eso es que yo le pregunto a la gente siempre: ¿está seguro que usted cumple toda la ley? Le digo yo a la gente. Y muchos me han dicho que sí. Oiga bien. Y el único que cumplió la ley es el Señor Jesucristo para redimirnos. Sigamos escudriñando. Vámonos a otro versículo, Romanos 13. Vamos al capítulo del libro de Romanos 13, porque esto es determinante, hermanos. Nosotros nos tenemos que enterar de estas cosas. Estas cosas son determinantes. Vamos a ver qué dice Romanos 13, 9, 10. El amor no hace. Vamos a 9, 10. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí vamos a otra cosa. Ahora aquí vamos a otra cosa. Aquí, si usted me dice entonces que cumple la ley, entonces estamos hablando de que usted ande en amor. Porque el cumplimiento de la ley, dice el libro de Romanos capítulo 13 versículo 10, es el amor. En otras palabras, si yo ando en amor, yo no voy a cometer adulterio. Si yo ando en amor, yo no voy a infringir la ley. Si yo ando en amor, yo no le voy a quitar la mujer al otro. Si yo ando en amor, no lo voy a matar. Si yo ando en amor, no voy a andar mintiendo en contra de otra persona. Eso es lo que está tratando de decir la Escritura. Amén. Amén. Es importante saber estas cosas, ¿verdad? Y podemos resumir conforme a lo que dice ahí. Yo no he venido a abrogar la ley, dijo el Señor Jesucristo, sino a cumplirla. Miremos en la dispensación de los tiempos, en qué tiempo está hablando el Señor Jesucristo también en ese momento. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo está disertando esa palabra en el tiempo de la dispensación de la ley mosaica, hermanos. Porque todavía no había Nuevo Testamento, todavía Él no había muerto, todavía Él no había resucitado. Y la palabra dice en el libro de Hebreos que es necesaria muerte del testador para que entre en vigencia el Nuevo Testamento, el testamento. Es necesaria muerte del testador para que entre en vigencia un testamento. Es muy importante aclarar estas cosas. Entonces, ¿qué podemos seguir diciendo?
¿Sigue en vigencia la ley? Claro, la ley sigue en vigencia. La pregunta es, ¿usted se va a justificar por la ley o se va a justificar por la gracia que es en Cristo Jesús? Esa sería la pregunta. Ok, ¿la ley para quién fue dada? Para los transgresores. Para que uno, viendo en la ley, uno se da cuenta que uno es pecador. Pero ¿para quién fue dada la ley? Fue dada directamente para los judíos. Directamente para los judíos, hermanos. Esto es algo que hay que tenerlo en consideración. Se lo vuelvo a repetir porque muchas personas andan queriendo legalizar a las personas y poniéndole mandamientos pesados a la gente que ni ellos mismos los pueden cumplir. Cuando la palabra dice que el que creyere en él no será avergonzado. Y el que cree en el Señor Jesucristo ya fue justificado. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? La ley de Cristo es andar en amor. El mismo Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que se amaran unos con los otros. Que se amaran unos con nosotros, hermanos. Ese es el nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo dio, ¿verdad? Entonces, esa es la ley de Cristo. ¿Andamos en la ley mosaica? Si usted anda en la ley mosaica, usted a fuerza, usted tiene que cumplir los 10 mandamientos y un montón de restricciones, ordenanzas y estatutos correspondientes a la ley que fue dada a los judíos. Quiero que quede claro esto, hermanos. Fue dada a los judíos. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino y Él cumplió la ley. Y Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice la misma Escritura, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Ahora, ¿cómo? ¿Qué soy yo entonces? Ahora yo soy justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando yo miro a Cristo Jesús, el sacrificio sustitutivo que Él hizo por mí, eso ahora me presenta como la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Aleluya, hermanos. Eso es importantísimo decirlo. Y resumiendo también, porque esto es muy amplio, la Biblia habla de 2 ministerios. El ministerio de la muerte y el ministerio de la justificación, donde habla en 2 Corintios 3, del 6 al 18. Y dice que los 2 ministerios fueron con gloria. El ministerio dado a Moisés fue con gloria. Pero si el ministerio dado a Moisés hubiese sido perfecto, no hubiera habido lugar para el segundo, dice el libro de Hebreos. Entonces es determinante considerar estas cosas, porque tenemos que estar sabidos y bien fundamentados dónde es que estamos parados y qué es lo que vamos a enseñar a otras personas también. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Y podemos hablar muchas y muchas horas, hermanos, pero esto en síntesis es lo que yo les quería enseñar. La ley sigue vigente, pero nosotros no estamos en esa ley. Quiero que leamos unos últimos versículos que están en 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. Estos versículos son bien importantes, del versículo 6 al 18. Esta es una cátedra que nos está dando aquí la palabra. Vamos a ver, 2 Corintios, todavía tienen tiempo de buscarlo, 2 Corintios 3, del 6 al 18. Vamos a leer. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Cuando la Biblia habla acerca, que dice no de la letra, sino del Espíritu, cuando se refiere no de la letra, se refiere a la ley mosaica. Quiero que lo entiendan, porque muchas personas dicen la letra mata y el Espíritu vivifica, pretendiendo hacer creer
de que el estudio es malo. En ningún momento, hermanos. Leamos bien. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aquí se está hablando de los dos pactos, el pacto según Moisés y el pacto según el Señor Jesucristo. Leamos el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con piedras, con letras en piedra fue con gloria, oiga bien, el ministerio de muerte fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿verdad? 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Oiga bien, ministerio de la muerte, ministerio del Espíritu. ¿Cuál va a escoger usted? Porque acuérdese que usted si dice que cumple la ley e infringe uno, se hace acreedor. Y dice la Biblia que nadie será justificado por las obras de la ley. Y el que quiera justificarse por las obras de la ley, de la gracia habéis caído, dice en el libro de Gálatas. Volviendo a resumir eso. Vamos al versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Nosotros, hermanos, ahora, por el sacrificio del Señor Jesucristo, por aquello que hizo, por aquello que dijo en Mateo 5, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso ahora nos dio entrada al ministerio de la justificación, al ministerio de la justificación. Empapémonos de eso y tengámoslo bien firme, bien firme. Vamos a ver de nuevo el 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? La gloria que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es que va a venir. Muchos lo están esperando. No, hermano. Ya vino, ya fue revelado. La gloria más eminente, refiriéndose al Señor Jesucristo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece ahora? Lo que permanece ahora es la justicia, que es por medio de la fe. Amén. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha con franqueza, y no como Moisés, que ponía su velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Amén, hermanos. Qué profundidad de palabra, hermanos. A fin de aquello que había de ser abolido, dice. ¿Por qué? Porque ahora la entrada es por medio del Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, el pan que descendió del cielo. Él es la justicia, el camino, la verdad, la vida. Él es todo, Él está encerrado en todo. Esto es importante hacerlo aclaratorio para que ustedes también lo puedan enseñar a otras personas, ¿verdad? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, dice la palabra. Por Cristo es quitado. Vamos a ir hasta el versículo 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, cuando la gente se convierte, el velo se les quita. Cuando la gente se convierte al Señor, vienen al ministerio de la justificación, al ministerio del Espíritu. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos los del grupo Cristo sin Fronteras, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, hermanos.
Aleluya, aleluya. Y vamos a corroborar de nuevo la misma palabra con la que comenzamos, con la que iniciamos, que dice: Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilda pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley sigue vigente. La ley sigue vigente. La pregunta es: ¿por qué ley se va a justificar usted? ¿Por la ley de Cristo o por la ley mosaica? La ley de Cristo, recordemos, es andar en amor, ¿verdad? Leamos el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar como mandamiento nosotros? Que nos amemos los unos para con nosotros, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Les dijo esta palabra ¿a quiénes? A todos aquellos que le escuchaban. Y les hace énfasis que si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya con la muerte del Señor Jesucristo, dice la Biblia, no sé si es en 1 Corintios 5, vamos a ver, que dice que nosotros somos justicia de Dios en Él ahora. En otras palabras, ahora nosotros somos la justicia de Dios. Hermanos, quiero que lo tengan bien claro, porque esto es importantísimo. Mire antes lo que le dijo el Señor a ellos: si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos. Era justicia propia. Aquello era propia, intrínseco era. En cambio ahora no es por nosotros, es por el sacrificio que Jesucristo hizo. Y nosotros al ver ese sacrificio, nosotros entramos en esa dispensación de la justicia y de la salvación que solo por medio de Él viene. No encuentro el versículo, hermanos, pero lo que dice ahí es que ahora nosotros somos la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, tengamos bien presente esto, hermanos, como enseñanza a otras personas también, ¿verdad? Porque si el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, eso no significa, hermanos, que usted tenga que cumplir la ley mosaica. Lo que significa es que usted ya, Cristo lo libertó, lo redimió de esa maldición de la ley que nos era contrario. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley que nos era contraria. Y el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Que Dios les bendiga. Hoy hemos estado en el grupo muy activos y esta enseñanza es muy amplia. Se puede estar hablando mucho más. Yo le agradezco mucho a los líderes de Cristo Sin Fronteras por esta oportunidad de poder enseñar. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y sean prosperados en todos sus caminos. Hasta luego. Muchas gracias.